Gloria a Dios, hermanos. Este día vamos a meditar el tema que se titula La herencia de los santos, la riqueza de Dios. Mi nombre es Florencio Paredes, miembro del Ministerio Católico Misionero Espíritu y en Verdad. Este día vamos a meditar un tema muy importante, donde cada hijo de Dios que ha sido llamado para la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios le concede y lo respalda de una riqueza celestial grandísima. Y esto lo podemos ver en Job y también lo podemos ver en Jacob. La palabra de Dios dice que Jacob, cuando ya procreó sus hijos y ya Labán le había entregado sus dos esposas, dice la palabra de Dios que decidió irse de la casa de su suegro. Pero no sin antes explicarle a su suegro que él se había portado bien, que por lo tanto no quería ningún salario. Pero como Labán sabía que Jacob era un hombre bendecido por Dios, le dijo esto: todo lo que tú tocas, todo lo que tú haces, está respaldado por Dios. ¿Y por qué? Porque Jacob era santo. Jacob era un elegido de Dios, era un consagrado de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que hicieron un trato, negoció con su suegro y le dijo que iba a apartar el rebaño de los hijos y de Labán a un territorio más lejano, y luego iban a parir el rebaño que cuidaba Jacob, y las ovejas parchadas y negras iban a pertenecer a Jacob. Y así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, después las colocó, dice, ante las pilas, abrevaderos, justo delante de esas, que al beber entraban en celo, y las que se apareaban frente a las varas, parían, y después crías rayadas, motadas y manchadas. Entonces Jacob separaba los corderos. En una palabra, hacía que las ovejas del rebaño de Labán miraran todo lo que tenía rayas o era negro. Así se formó el rebaño que le pertenecía, que apartaba de los de Labán. Cada vez que entraban en el celo, las ovejas más robustas pertenecían a Jacob. Y en las pilas, abrevaderos, las varas a la vista de las ovejas, para que se aparearan. Y ponía las varas, así las débiles quedaban para Labán, y las robustas eran para Jacob. Y el hombre se hizo muy rico. Solo fíjese usted, hermana y hermano. Jacob, después de un proceso, después de un caminar difícil, cuando comenzó por la disputa con su hermano por la herencia, él fue a buscar un porvenir y Dios no lo desamparó. Dios ya le tenía preparado su esposa, Lía, y luego también tenía preparada otra esposa que se la dio Dios y que trabajó 14 años. Pero sabe una cosa, lo más importante, es lo que dice la palabra de Dios, que Jacob gozaba de la gracia de Dios. Esas varas que él paraba era una señal de la gracia de Dios. Y las ovejas que parían, dice el rebaño,
que eran rayadas y que eran negras, y que eran las más robustas las que le quedaban a Jacob. Este hombre, dice la palabra de Dios, se hizo rico porque los rebaños que parían realmente eran cantidades. Entonces cuando Jacob se fue donde su suegro, la abundancia de riqueza era grande para Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob caminaba de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la gracia de Dios. Y la santidad de Dios y la santidad de Jacob lo acompañaba. Y eso hacía que Jacob realmente mirara con sus ojos lo que verdaderamente Dios le había preparado. Y quiero citar un poco más el capítulo 42 de Job. Job respondió a Yahvé. El capítulo 42, versículo 1 en adelante, dice: y Job respondió a Yahvé: reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te ha visto mis ojos. Por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Solo a un Dios grande, solo un Dios altísimo puede uno hacer penitencia. Solo ese Dios que es santo, ese Dios que no se guarda nada para sus hijos y para sus elegidos, se merece todo honor y toda gloria. Pero Dios, al ver la santidad de su siervo, le concede toda la riqueza que Él tiene preparado para su santo. Por eso dice la palabra de Dios: yo te conocía solamente por oídas, pero ahora te ha visto mis ojos. Si ustedes se recuerdan, Job pasó una de las primeras etapas de su vida por la prueba que Dios puso en él para mostrarle a Satanás que Dios era Dios. Fue destruido toda su riqueza, hasta su vida. Se enfermó como no hemos conocido enfermedad en la tierra como Job. Pero después que Job supera esa prueba, la palabra de Dios va a decir que este santo, Dios le va a conceder grandes riquezas. Porque la segunda etapa de la vida de Job, Dios le va a conceder riquezas enormes. ¿Por qué? Porque Dios sabe dar, sabe corresponder, sabe respaldar a sus santos. Y aquí donde nosotros vamos a entender que a veces nosotros solamente por oídas queremos alcanzar algo. No, hay que alcanzarlo, pero viendo la prueba, pero también viendo al protector, al que te respalda, al que te cuida, al que te tiende la mano, al que te eligió y el que te va a sacar de una crisis, de una prueba terrible que puede llegar a tu vida. A los santos somos experimentados. Y los que pasamos esa prueba, alcanzamos las riquezas del cielo. Alcanzamos la riqueza de la patria celestial. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios contempla una de las riquezas más grandes, que no se puede comparar la riqueza de esta tierra. Aquí en esta tierra, alguien me puede decir que tiene riqueza, se ha hecho de riqueza y tiene poder y domina, puede decir, el mundo entero. Pero no se compara con la riqueza de Dios, porque esta riqueza aquí en la tierra es ficticia, es puro espejismo. Pero la riqueza de Dios está protegida por las manos de Él. Y eso solamente lo pueden obtener los santos. Y estamos hablando de la riqueza del Antiguo Testamento comparado a la riqueza que Cristo nos mostró. Quiere decir que la riqueza de los santos no son las riquezas terrenales, sino las riquezas celestiales, la riqueza de la gloria, la riqueza de la santidad de Dios. Y por eso va a decir Romanos 11, en el versículo 33.
que profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos? ¿Quién entró jamás en los pensamientos del Señor? ¿Y quién llamó para que fuera su consejero? ¿Quién le dio primero para que Dios tenga que devolvérselo? Todo viene de Él, por Él, entonces volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. No hay nadie que pueda compartir la gloria, la riqueza que Dios tiene para su santo. Por eso dice la palabra de Dios que profunda es la riqueza, la sabiduría, la ciencia de Dios. ¿Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos? Ningún ser humano puede indagar la riqueza de Dios. Solo lo puede hacer Dios, y a quienes Él tiene misericordia y a quienes busquen la riqueza de Dios lo alcanzan. Yo puedo decir este día a muchos hermanos que están por irse quizás de nuestra iglesia o de algún ministerio o movimiento, que pongan un alto, que se den cuenta que la riqueza que viene de Dios es la riqueza que va a permanecer. Porque la riqueza de Dios no es pisoteada por hombres ni por Satanás. Porque la riqueza de Dios es una riqueza celestial. Y son las riquezas que vienen del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que profunda es la riqueza, la sabiduría, la ciencia de Dios. ¿Cuántos santos han sido científicos en el conocimiento de Dios? Y esa es una riqueza inaudible, que nadie lo puede quitar, que nadie te lo puede robar. ¿Por qué? Porque viene de Dios y de su Santo Espíritu. La pregunta es, ¿algún ser humano pudo indagar? ¿Llamó? ¿Pudo preguntarle a Dios? No, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo dio primero para que Dios tenga que devolvérselo? No, Dios no recibió nada de nadie. Todo lo contrario. Todo lo que existe en esta tierra es permitido por Dios. Pero una riqueza hecha por el hombre se termina. Pero la riqueza que viene de Dios, tanto material como espiritual, porque nosotros, hermanos, y a todos los santos, a Dios no le da una riqueza, se puede decir, imperfecta. Dios da una riqueza perfecta porque es la riqueza de su gloria, la riqueza de su sabiduría, de su entendimiento y de su ciencia. Por eso dice la palabra de Dios también en Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 16. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, a Él que se refiere toda patria o familia, o en el cielo y en la tierra. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu al hombre interior. La riqueza que Dios te da, hermano, no se puede tocar con la mano. La riqueza de Dios lo podés tener en tu interior. Por el Espíritu Santo viene la riqueza celestial. Esa riqueza que no va a ser tocada. Claro, hay que alcanzarlo. ¿Y de qué manera lo alcanzamos? Cuando nosotros creemos, cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos su santidad, aceptamos también esa prueba que nos va a nosotros, hermanos, capacitar. Porque la prueba que Dios nos pone es como, dice la palabra de Dios, es como el oro fino. Somos probados. Los santos fueron probados. Y fueron probados para estar en la patria celestial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice San Pablo, pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria y toda familia en el cielo y en la tierra. Que Él se digne según la riqueza de su gloria. ¿Qué hay en la gloria del Padre? Hay riquezas, hermanos, se puede decir riquezas que no se terminarán. Riquezas, hermanos, que cada día se van renovando y se van llenando en nuestros corazones porque es una riqueza espiritual e interior. Muchos de nuestros hermanos no entendieron los propósitos, los designios del Señor y por eso se fueron. Porque quizás pensaron que la riqueza en Dios era terrenal. No, la riqueza terrenal aquí es alcanzada por el hombre y por Satanás.
Pero la riqueza celestial solo lo puede administrar Dios, y a su santo a Él se lo da, porque la herencia perfecta es Dios. Quiero terminar con esta cita bíblica. El versículo 1, el capítulo 1, el versículo 7, dice la palabra de Dios. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor, de buen juicio. No te avergüences, pues, del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso, dice Pablo. ¿Por qué? Porque estar preso, hermano, por el evangelio, por la gloria, por la patria y por todo lo que hemos recibido de Dios, vale la pena. Pero estar preso por robarse millones o por un dinero mal habido, hermano, eso no es riqueza, eso es justicia. Pero estar preso, como dice Pablo, por la causa de su gloria, por la causa de su reino, por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, por el conocimiento perfecto, sí vale la pena. Hermanas y hermanos, que este mensaje haya servido de ánimo y que busquemos a Dios día a día, y que el Señor nos bendiga este día.